Gracias, siempre es un placer y un orgullo estar aquí en vuestro programa. Y sí, de hecho yo pensaba, pues como la exposición se anunció, la conferencia se anunció con el título de la exposición Culpa mía, la exposición Piedad y terror en Picasso, quería empezar la charla, que será un recorrido por Picasso en el Reina Sofía, del mismo modo que la empezó el actual director del Museo Picasso en París, lo que fue ya una conferencia muy célebre en el Louvre de Abu Dhabi, precisamente, y empezó diciendo que él no era especialista en Picasso, que eso para el director de un museo Picasso no deja de ser curioso. Pero, por otro lado, también es significativo de que, a diferencia de la exposición que se muestra en el Círculo, donde lo importante es ver las relaciones de Picasso con los museos, con la historia del arte, aquí la presentación va a ser a la inversa, va a ser las relaciones que tiene el museo con Picasso. Entonces, nos vamos a centrar especialmente en Guernica, como no, en lo que hemos planteado en relación al Guernica, que es un trabajo de ya hace bastantes años, que ha tenido en la dirección actual, que ha tenido además una serie de fechas, de marcas muy concretas. Antes de hablar de el Guernica, de Picasso en el Reina, querría hacer una serie de introducciones. Normalmente lo que me pasa es que me paso la conferencia haciendo las introducciones y al final la conferencia no se da. Pero eso es un truco también, para que vengan al museo y acaben viendo las exposiciones. La primera introducción no tiene nada que ver con Picasso, aparentemente, o no tiene aparentemente nada que ver con Picasso en España. Son dos imágenes, una en blanco y negro, del 83, y la otra es una imagen del 2009. Las dos son de la misma sala, aparentemente, en el Van-Abbe Museum en Eindhoven. Y como pueden ver, las obras expuestas son las mismas. Son un Solebuit, creo que había Jan Divets por otro lado y Pablo Picasso, eso sí que tiene que ver con el museo. Entonces, obviamente, estas dos diapositivas hablan de mucha cosa. Habla de la tendencia de muchos museos a repetirse a sí mismos, la importancia del archivo y de la memoria, una memoria que acaba siendo amnésica porque acabas repitiendo cosas que ya han ocurrido. Pero a mí me interesaba, aparte de esto, el hablar un poco de la exposición de Rudi Fuchs. La exposición de Rudi Fuchs tenía un título no muy sexy, se llamaba Summer Display of the Museum Collection, una exposición de verano de la colección del museo, pero sin embargo en su momento fue muy debatida. No hay que olvidar que este es el momento en el que Rudi Fuchs había hecho la documenta de Kassel y de algún modo era una de las grandes estrellas del comisariado europeo y era también una estrella, alguien que venía muy a menudo a España y que tenía un cierto predicamento y formaba parte con Jan Hut, Harald Seemann, de una generación de comisarios estrellas en Europa. El problema y el debate empezó porque Rudi Fuchs quería romper con una historia tradicional, quería romper con esta historia moderna o modernista del MoMA, la tradicional y la historia moderna, la tradicional, una historia circunscrita, una historia atrapada por las camisas de fuerza de los estilos, de los periodos históricos, atrapada por la cronología, y quería romper también esta cosa formalista, sobre todo reflejada en el Museo de Arte Moderno, donde había una evolución lineal del arte que empezaba en Europa y, cómo no, empezaba con
el simbolismo, el impresionismo y acababa, como no, en Estados Unidos con el expresionismo abstracto. Entonces, lo que hacía Rudi Fuchs, que era aparentemente rompedor en aquel momento, colocaba dos obras que no tenían nada que ver entre ellas, un Luciano Fabro, El juicio de París de 1979, y una pieza de Marc Chagall de 1913 que se titulaba Homenaje a Apollinaire, pero que, si os fijáis, en realidad son dos figuras que están también representando la manzana de oro, están representando el juicio de París. La tesis de Luciano Fabro es que la historia es un continuo, de que hay un elemento en común, que es este elemento, esta referencia al mito, y que de algún modo, a pesar de las diferencias históricas, las diferencias formales, las diferencias de época, había un continuo entre una obra y la otra. Y esto se suponía que rompía con la visión más tradicional, como digo, del arte representada por el Museo de Arte Moderno. En realidad, lo que Rudi Fuchs llamaba correspondencias tenía bastante que ver con las afinidades de Alfred Esbar, el director del MoMA, el primer director del MoMA, y que, como vemos en esta exposición, tenía algunos elementos en común. Tenían este elemento de que las obras se tienen que ver sin documentación, las obras se tienen que ver sin mediación. Digamos que la función del comisario y del historiador es extraer todo aquello de anecdótico que puede tener un montaje, todo aquello que es una barrera entre el artista, la obra de arte y el espectador. Y si el comisario, el historiador, consigue sacar todo esto, al final, digamos que la visión del espectador será casi inmediata. Estamos hablando casi como de verdades. Por tanto, el espacio del museo tenía que ser un espacio diáfano, un espacio donde no hubiese ningún tipo de mediación. El espacio era muy similar al que reflejaba Rudi Fuchs, lo único que en el caso de Rudi Fuchs sí que había una mediación, esta especie de mediación del propio comisario, que cuando había cosas que eran demasiado subjetivas o demasiado arbitrarias, formaban parte de su decisión. Pero a nivel, digamos, de fondo, era exactamente lo mismo. Y el problema de este tipo de dispositivos era que, de algún modo, son dispositivos que condicionaban una forma de percibir. En este caso, el que fue posteriormente director también del MoMA hizo en el 67-68 una exposición sobre la escultura de Picasso, y lo que hizo fue también coger la escultura, casi plancharla, extraerla de todos los elementos, digamos, demasiado históricos, demasiado que tenían que ver con una visión de la época, y de algún modo antropomorfizarlos, hacer que lo que incluso tenía algo de monstruoso, como estas cabezas que Picasso hacía en los años 30, al ponerlos en estos pedestales estaban a la altura humana, estaban, de algún modo, se transformaban en algo humano. De hecho, había un cambio, había una voluntad de que no hubiese ningún tipo de ruptura más allá de lo que fuese cambios formales. Vemos también que hay una luz cenital, que estamos en un cubo blanco, no hay ninguna referencia al exterior, no hay ninguna referencia histórica, estamos en años 30, a nivel de Picasso no hay referencias obviamente ni a la guerra civil ni a los problemas, digamos, que Picasso está teniendo en estos momentos. Y como digo, ambas metodologías son bastante similares. De algún modo, si la metodología del MoMA de Alfred Esbar suponía una especie de cerrazón a toda la apertura que había significado el Dada o un cierto constructivismo, de algún modo Rudi Fuchs lo que hacía otra cerrazón respecto a la crítica institucional de los años 60 y los años 70. Una cerrazón que de algún modo fue muy popular en España en los años 80 o 90, cuando empezó el Reina Sofía.
y que además la contradicción era que además todo esto, que de hecho eran posturas más bien de restauración, de un cierto orden a nivel artístico, aquí se presentaban como progresivas, como de ruptura, como de cambio. Y eran posiciones que tenían muy poco que ver con ciertas críticas que ya desde los 70, 60, 70 estaban en Europa. En este caso, la figura clave para mí es Brotars, que transforma el museo, a diferencia del que veíamos de Rudi Fuchs o a diferencia del MoMA, en un lugar de debate. Este es la inauguración del Museo Ficticio, un museo en el cual él es el director, un director ficticio, un museo donde lo que se expone no son tanto las obras de arte se exponen como postales, lo podemos ver en vuestra izquierda. En la pared se exponen, por tanto, como un medio, digamos, de distribución masivo, como un elemento popular, y lo que se expone son las cajas, en las cuales obviamente no van esas obras que no están, porque están solo reproducidas por elementos de mediación, o, como vemos detrás, por el camión de la empresa de transportes. Y lo que se hace en el museo es debatir, es hablar, es discutir, y de hecho lo que estamos viendo es la discusión inaugural. El propio Brotars, y esto también es un problema de esta historia mítica que Fuchs y Alfred Sbarr nos están reflejando, una historia donde la historia está fuera del día a día, fuera de la política, fuera de las rupturas de todo tipo, una historia que al ser mítica no es autorreflexiva, una historia que no se cuestiona a sí mismo. Brotars lo que hizo una primera exposición en el 72 que se llama el Museo de las Águilas, donde cuestionaba los principios del museo, los principios del coleccionismo, donde básicamente la exposición estaba hecha por un elemento arbitrario, que era todo lo que fuesen águilas formaban parte de la exposición, incluidas retratos reales, postales o objetos como las cervezas El Águila, pero se dio cuenta de que este elemento, digamos que su propia crítica era absorbida en algún momento por el propio museo, y esto lo incorporaba, y lo incorporó justamente en la Documenta 5, en la cual participó y en donde él mismo cuestionó algunos de los principios que defendía Harald Seaman. En concreto, ahí vemos esta figura mítica para Harald Seaman, como es Joseph Beuys, que Brotars ataca y cuestiona. De hecho, le escribe una carta pública a Beuys-Wagner y la firma Marcel Brotars-Offenbach, cuestionando, digamos, este elemento mítico de Wagner o de Beuys y poniéndose él mismo como el artista, digamos, como de opereta, de crítico, etcétera, etcétera. Y lo hace a través interviene de dos modos en la Documenta. Por un lado, Harald Seaman le pide que haga el Museo de las Águilas y lo hace, pero lo hace con una venganza. Lo transforma en sección de publicidad. Se da cuenta de que lo que quería Seaman era ya este gran artista y lo recoge todas las águilas, pero como elemento meramente publicitario, con lo cual de algún modo incorporaba la propia crítica digamos, al sistema de la institución arte. O luego, por otro lado, hizo una sala en otra parte de los museos donde había unas catenarias y había un cuadro que puede referir al cuadrado de Malevich, que puede referir a Calandré, que puede referir a tantas cosas, solo que añadía una cosa: propiedad privada. Entonces, esto era lo que, de algún modo, contra lo que reaccionaron gente como comisarios como Rudi Fuchs, como Harald Seaman, no teniendo en cuenta la importancia de los dispositivos, la importancia del fragmento. Aquí es un paso más donde Brotars transforma la obra de arte en un decorado de una película que no existe, por tanto es el espectador el que la tiene que completar. El decorado, por otro lado, es algo totalmente arbitrario, un decorado donde no añade objetos a un mundo que ya no lo necesita, y trabaja con el intratexto, trabaja en aquello que está
entre las disciplinas, en este caso una película, que al mismo tiempo es una pantalla de cine, la pantalla de cine que es un poema, como podéis ver, el poema que también tiene que ver con el museo, y justamente ese es el intersticio entre el poema, el museo, el objeto, el texto en el cual Brotars trabaja. Pero como digo, aquí de algún modo llegó, esta historia no llegó un poco la otra, y de hecho la primera exposición en el Reina Sofía, cuando era centro de arte, en unos espacios que queremos recuperar ahora, por cierto, se titulaba Referencias, un encuentro artístico en el tiempo del 86, hecha por Carmen Jiménez. La exposición, para los que os acordáis, era una serie de figuras de grandes autores del momento, de ahora, comparada con un diálogo con artistas españoles. Richard Serra en un lado, esta es la obra que se perdió, por cierto, Chillida por otro, Cy Twombly, Baselitz, Tapies, etc. Todo, de nuevo, en un lugar austero, en un lugar donde las obras tenían que hablar por sí mismas, en un lugar donde prácticamente el espectador no existía, y de hecho es irónico que una de las pocas fotos de archivo que quedan es de un personaje limpiando las salas. El problema de esta historia era una historia que situaba toda esta tradición patriarcal. Hoy día nos chocaría que hubiese una exposición donde no hubiese ninguna artista mujer, figuras de autoridad, figuras donde se marcaba una cierta historia, donde las obras se remitían a una cierta gestualidad, a una idea heroica del artista, a una idea genial del artista, al gran formato, al monumento, a la figura, de nuevo, de autoridad, y donde, de nuevo, esta exposición podría estar aquí o podría estar en otro sitio, no había ningún contexto, no había ninguna referencia a nada que estaba ocurriendo. Esto fue en su momento muy criticado por ciertos sectores de la crítica fuera. En Estados Unidos, Benjamin Bulo en el 82, creo que escribe un artículo durísimo contra esta recuperación, con estas ideas de la transvanguardia, y esto sería de algún modo la transvanguardia curatorial. Y en España, de hecho, creo que fue en el 84, desde otro punto de vista, Ferlosio hizo también un ataque durísimo a ciertas políticas culturales. Y el problema de esta historia no solamente era que situaba la historia en el mito, sino que dejaba muchas cosas por decir, sobre todo aquello que no entraba en esta historia oficial de grandes autores. Véase Encuentros de Pamplona o véase Gru de Treball. De hecho, es muy significativo que en el 75 Tapies tiene una polémica durísima contra lo que en aquellos momentos eran unos niños que eran los componentes del grupo de Treball. De hecho, sería desproporcionado, o parecía desproporcionado en el momento, el pensar que un artista del nombre, de la figura, de la presencia de Tapies se fijase en lo que eran literalmente niños. Tenían algunos 20 años y, de hecho, ponían en sitios no muy relevantes, pero de algún modo entendió que ahí había un elemento que cuestionaba esta historia. Esta es la primera introducción. Segunda introducción. Sobre cómo se expone el Guernica. Sabemos que el Guernica, de hecho, nunca regresa a España en el 81 porque nunca estuvo en España. Después pertenecía al Estado español, pero no estuvo. Después del pabellón del 37, no paró, estuvo viajando por Europa, por Latinoamérica, por Estados Unidos, y de hecho hay una especie de guerra subyacente en todos estos viajes. Hay una exposición que está dando vueltas por España en unos camiones donde se hablan de todos los viajes del Guernica, y ahora estamos preparando una exposición porque estos viajes del Guernica de algún modo son muy elocuentes. De hecho, todo el mundo dice que los museos son tanatorios o son cementerios para las obras de arte. Posiblemente sea verdad. El problema es que no sabemos vivir con los muertos o no sabemos trabajar con los muertos. Sabemos desde Warburg y Didi Huberman que las obras de arte tienen una vida, muchas vidas más allá de la vida del momento en el cual
nacieron, y en esta itinerancia, en estos viajes del Guernica hasta que regresa, hay algo paralelo a una cierta guerra fría, y es una guerra básicamente entre la visión que tiene del arte y el Guernica como obra que está depositada en el MoMA, que es una visión aséptica, esta visión que hemos dicho, donde el lenguaje no aparece, donde no hay mediación, y luego la visión que tenían los exiliados, que claramente querían el Guernica como un icono político. De hecho, cuando el Guernica regresa, entre comillas, a España, más de algún crítico cuestionó el hecho de que viniese. Para alguno, el que viniese a España no era el retorno del último de los exiliados, sino que de algún modo era, digamos, esta museificación de una obra que había sido mucho más. Y no deja de ser significativo que, y ahí vemos dos imágenes, cuando regresa a España, de algún modo regresa como elemento político y se expone cuando está en el Casón del Buen Retiro hasta que llega al Reina, se expone bajo un cristal blindado con la famosa Guardia Civil. Sin embargo, en el MoMA era algo que estaba fuera de la historia, no tenía ninguna connotación, ningún elemento político y, por tanto, no había ninguna razón para protegerlo. Incluso cuando en el 74 Tony Safrashi, junto a otra serie de artistas, los que trabajaban con Workers' Art Coalition, cuestionan, a raíz de las políticas americanas en relación a Vietnam, cuestionan la doble moral de los patronos del MoMA y los comisarios o los conservadores del MoMA. Por un lado, los conservadores eran progresistas, hacían proyectos más o menos de izquierdas, de vanguardia, pero por otro lado, los patronos del MoMA estaban defendiendo la guerra del Vietnam, una contradicción que de hecho nos suena bastante a globalización, nos suena bastante a nuestra época. Y hicieron un graffiti que afortunadamente se pudo limpiar, donde ponía Kill Lies All. Y aún así, después de que tuviese este atentado, que fue bastante sonado, siguió siendo expuesto sin ninguna precaución. De hecho, cuando llega al Reina Sofía, estas son una de las primeras imágenes, todavía tenía una pequeña, podéis verlo, una pequeña protección, pero al muy poco tiempo se sacó, luego al final hubo una protección, pero es más para dirigir al público que para otra cosa. Entonces la pregunta es esto porque ha cambiado el público, nos hemos hecho más civilizados, más apolíticos, o porque hemos despolitizado, momificado la obra? No tengo una respuesta clara, pero lo que es cierto es que en algunas de las primeras exposiciones, tal vez porque había menos obra, en fin, la cuestión es que había una tendencia a agrupar todos los artistas o las obras de los artistas por nombres, por autores, digamos, como si, cada uno tenía como su capilla, tenía su nicho, había una historia lineal y había, digamos, esta especie de santoral donde cada autor tenía su obra, y además su obra que no respondía ni a criterios formales, por supuesto, ni a criterios históricos. Había una obra de un momento, otra de otro, y de hecho daba igual. Si estamos hablando casi de una especie de historia sagrada del arte mítica, de hecho todos son avatares de una misma deidad, por lo cual tampoco importa. Aquí vemos cómo se pone junto al Guernica una llorona, se pone un retrato de Dora Maar y se pone una pieza del 63 que no sé, se puso por la cosa del pintor y la modelo que estaba haciendo, pero la realidad es que muchas de las salas respondían a este criterio. Aquí están todos los Dalís juntos, todos los Miros juntos y así sucesivamente. De hecho, Semprún, que estuvo bastante involucrado en alguna de las piezas del Reina, que en algún momento pensaba que el Prado
debería estar, el Guernica debería estar en el Prado. Lo que pasa que el Guernica estaba destinado a estar el Reina, por eso nunca llegó a entrar en el Prado. De algún modo sí que quería politizar, repolitizar, y era normal porque era Semprún, repolitizar el Reina. Y de hecho siempre soñaba, su idea del Prado era sobre todo porque soñaba ver juntos Guernica, el fusilamiento del 3 de mayo, Manet, etcétera, etcétera. Para él era un modo de cuestionar esta especie de ilustración frágil, que esta especie de ilustración que este país no tuvo. Y de hecho la exposición casi se hizo cuando él ya no era ministro, en el 2006, en una exposición conjunta del Reina y del Prado. Pero lo cierto es que sí, posiblemente había una cierta despolitización de la obra. Entonces, ¿cómo repolitizarla? ¿Cómo volverla a la historia? ¿Cómo sacarla de esta cosa de la transvanguardia? Entonces, introducción número 3, si nos vamos acercando, estos son, para tener también un panorama, los Picassos del Reina, y ahí llegaremos al Guernica. El primero es La Dama de Azul, de 1901, que está aquí porque se la dejó Picasso, la ofreció para una de las exposiciones del momento y se quedó, y que está contextualizada en este primer momento de la colección. Podéis ver a Nonell, creo que se ve, Medardo Rosso, que fueron dos obras que incorporamos cuando hubo la remodelación de la colección, y vemos este momento de los artistas, de los artistas antiburgueses, pero el antiburgués supone el anti y supone el burgués, supone que la burguesía es la referencia, una burguesía que de algún modo ha traicionado los ideales revolucionarios de finales del 19 y principios de finales del 18, principios del 19, y el artista de algún modo se refugia en los paraísos imaginarios, se refugia en los mundos en Bretaña, los mundos aislados de esta civilización, de este mundo civilizado, y el artista que busca reflejar otro mundo, otro elemento de la sociedad y otras formas, ahí en el caso la risa o la enfermedad de la sociedad más allá de la normativa. Ese es el primer Picasso que tenemos, y el cambio que se hace en la colección es incluir el cine de los hermanos Lumière, en este caso, y un cine que es importante en este contexto porque introduce un sujeto histórico que hasta ahora era desconocido, los trabajadores. De hecho, en la película son los trabajadores saliendo de la fábrica. El hecho de que se introduzca el proletariado, el hecho de que se introduzca la fábrica en este contexto era importante. Este es el primer Picasso que tenemos. El segundo bloque tiene que ver con el Picasso cubista, el Picasso que, como decía Bataille, está más interesado en el realismo de los espacios que en el realismo de las cosas. Ahí los fondos del Reina no son demasiado fuertes, de hecho el de vuestra derecha es un Braque, los otros son Picasso, pero nos sirven para ver este interés de Picasso que vendrá después en lo que estamos tratando de hacer ya en la zona en la cual el museo sí que es potente, en la parte de Guernica, que es este interés de Picasso por reflejar la realidad a través del espacio. Y de hecho el museo tiene, y de hecho tenemos estos Picassos con la influencia africana, pero entonces lo que nos interesaba era el entender cómo hay un cierto tipo de percibir el mundo. En este caso es una película de Buster Keaton, One Week. Como podéis ver por la casa, es imposible que nadie pensase esta casa sin haber visto antes el cubismo, sin haber tenido la idea de este espacio fragmentado, de este espacio casi en 4 dimensiones. La influencia, por tanto, que una cierta visión del mundo tiene en el propio mundo es importante. Y luego lo que sí que tenemos es el segundo cubismo, el cubismo a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir de Braque, de Juan Gris, a partir de que Juan Gris utiliza lo que denominaba las rimas plásticas, empieza no a trabajar con las formas de ángulos rectos, sino con las curvas. Gris, Lipchitz y María Blanchard en este caso eran importantes con la incorporación de la colección Reina Sofía,
de Telefónica, esto es, digamos, es un fondo bastante importante. Y luego ya, para acabar, antes de llegar al Guernica propiamente, el Picasso, y este también es importante como introducción a cómo presentamos Guernica, el Picasso de los años 40, el Picasso ya de la posguerra, en el caso de Reverdy, el Picasso, no se ve muy bien, es del 39, Las cabezas, con una película tremenda, terrible, Niebla, noche y niebla, de... se me ha ido el santo al cielo, de René. Pero para nosotros lo importante, más que la denuncia, más que colocar este elemento escandaloso, es el escándalo de la representación. Y, por tanto, junto a estas obras ponemos una obra de Robert Miller, donde vemos un campo de concentración, o sea, las referencias a René y a Picasso son claras, pero donde hay un elemento terrible, que es el personaje del lado de la foto que está haciendo una foto. No se sabe si es un periodista, es un turista, es alguien, y es la banalidad de la representación, de la imposibilidad de representar el dolor, es algo que la voluntad de no hacer pornografía con el sufrimiento de los demás es algo que estará presente en Picasso cuando hace el Guernica. Y luego, por supuesto, el Picasso o el Miró, en este caso, que reciben la influencia de gente que ha recibido su influencia y de algún modo la superan, pero esto sería otra charla. Y, por supuesto, y con esto se acaba esta introducción, la historia no solo es historia del arte, es la historia de cómo los objetos entran y circulan en el mercado del arte, en cómo se construyen los relatos. En este caso es una pieza de Hans Haacke, donde vemos dos piezas de Picasso, y lo que vemos es un paquete de Marlboro. Y lo que nos critica Hans Haacke, en una crítica muy típica de él, es la doblez de ciertas empresas que, por un lado, promocionan o financian o favorecen un tipo de exposiciones y, por otro lado, están favoreciendo regímenes autoritarios o están a favor de apartheid, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, y esta es una pieza de Rogelio López Cuenca, cuando Picasso, cuando una obra se convierte en una mercancía que tiene que ver con en este caso, la crítica que hace Rogelio es la picassoización de Málaga, una picassoización que tiene más que ver con la marca, que tiene más que ver con el nombre que realmente con los contenidos. Una marca, un nombre que están hechos para atraer turistas, para la especulación inmobiliaria, pero como me han dicho que igual vais a invitar a Pepe Lebrero, lo dejo para cuando venga él. Y ahí ya entramos a qué hemos querido hacer con el Guernica, qué hemos querido hacer con el núcleo importante de esta parte de la colección, qué hemos querido hacer con este elemento fundacional de la colección, cómo hemos querido hacer una colección que está claramente hecha a partir de fragmentos. Es imposible, literalmente, reconstruir uno a uno la historia, y menos cuando has empezado, digamos, cuando ya hay una historia moderna y unos museos construidos. Cómo generar una cartografía que es distinta de la establecida, donde no necesariamente las cosas tienen que pasar de París a Nueva York, sino que puede haber México por ausencia, porque el Guernica nunca fue allí. Cómo volver el Guernica a los debates en los cuales la obra surgió, y, en definitiva, cómo repolitizar la obra. Lo primero es el primer capítulo. Hay 4 recorridos, hay 4, digamos, itinerarios que tratan de descentralizar esta visión, son derivas que tratan de descentralizar, de romper esta visión lineal, mítica, esta visión de Rudy Fuchs o de Alfred Edgeworth, de la cual hablamos. Una es del cuadro a los materiales. Todo esto está hecho, las salas van cambiando continuamente, y se ha hecho con un trabajo que es
cotidiano con el equipo del museo, pero que también se hace con exposiciones puntuales, exposiciones que tratan elementos muy concretos de diversos ámbitos. Mencionaré algunas que aparecerán. La exposición que hicimos sobre años 30, que nos sirvió para plantearnos este periodo, la que hicimos sobre campo cerrado, que nos permitió trabajar, pensar el exilio, cómo pensar la historia de los que no tienen, normalmente la historia se asocia a un territorio, cómo escriben la historia los que no tienen territorio. Y luego, finalmente, Piedad y terror en Picasso, el camino del propio Picasso al Guernica. El primero es la primera deriva del cuadro a sus materiales. Tenemos el cuadro se coloca, tal y como también se ha hecho en otras ocasiones, junto a las fotografías de Dora Maar, lo que nos ayuda a entender el proceso de trabajo de Picasso, nos ayuda a entender también el papel de Dora Maar, el papel de esta artista, nos ayuda a entender el hecho de que cuando está pintando esto, la influencia de Bataille, la influencia de un cierto materialismo, la influencia de una visión artística e histórica es muy importante en ese entorno, sobre todo la revista Acefal, y que eso será importante para entender el contexto del pabellón. Aquí vemos algunas de las fotos, cómo a pesar de que en un primer momento, cuando le hacen el encargo, Picasso estaba haciendo los dibujos de la modelo y el artista, muy inmediatamente, cuando ya se pone a pintar, aparece algo tan evidente como es la figura con el puño en alto, las transformaciones. Y luego los dibujos, cuya cronología, y además están muy datados, nos permite también ver esta evolución y nos permite, y por eso he colocado estos dos dibujos, entender la importancia del espacio para Picasso, cómo Picasso está tratando de explicar lo que tenga que explicar a través del espacio. Vemos cómo tiene en cuenta el lugar que ocupará el Guernica. Esto es antes del bombardeo de Guernica, pero vemos que hay ya estos elementos muy políticos y vemos, por ejemplo, en el dibujo de la izquierda, cómo hay este elemento de interés por el espacio. Y esto nos permite también entender, esto fue un trabajo que hizo Anne Wagner, entender la importancia de ciertos temas. Siempre se ha hablado de Picasso como un misógino, que posiblemente lo fuese, igual que Goya tampoco posiblemente fuera demasiado social, pero eso no nos llevaría muy lejos. Pero lo que está claro es que cuando vemos los dibujos de este momento, y estos son dibujos de antes del Guernica, el tema que Anne Wagner menciona Mater Dolorosa es muy importante. Aquí tenemos la mujer con el niño claramente que ha sido atravesado por un asta. Vemos la madre, que en este caso es una madre que grita, una madre que llora, pero que al mismo tiempo ese grito es el elemento, es casi como una máquina. Vemos incluso que los pechos se han transformado, el pezón casi en una espoleta, se han transformado casi en una bomba que será capaz de algún modo de cambiar esta situación. Estos dibujos van acompañados, y esta también es otra de las novedades, de abundante material documental. El documento ayuda, se está bien utilizado, a desmonumentalizar, desfetichizar la obra, y era algo que utilizamos. Pero por otro lado sabemos que Picasso recibía abundante material de sus amigos, pero también de la República. A la República le interesaba mucho tener una visión muy favorable de Picasso. Y por tanto los documentales eran importantes. En este caso colocamos un documental sobre la guerra civil que se pasaba en el propio pabellón y que Picasso estaba viendo, y por consiguiente sabemos que Picasso está viendo el conflicto a través de los medios de comunicación. Sabemos que en los años 30 los medios de comunicación son muy importantes. Sabemos que hay grandes discusiones entre Renau y otros artistas en España, pero también fuera, sobre los medios de comunicación. Pero el problema de Picasso es que de algún modo el conflicto que está reflejando es, su mundo es el mundo de ayer.
es un mundo de otro momento. No quiere en ningún momento reflejar, digamos, hacer pornografía, reflejar el dolor de un mundo que se le escapa. Estas son fotografías que él tenía en su archivo y si veis, obviamente, de mutilados, y si veis alguna de las formas, nos recuerda estas formas, estos dibujos que hizo el propio Picasso. Vemos que alguna de la forma tiene, pero en ningún caso está tratando de recrearse en el dolor de la víctima, sino todo lo contrario, está creando un espacio común, un espacio para el cual sus armas son armas de otras épocas, son armas de la historia. Él está viendo a David, cuando la pintura de historia era una pintura revolucionaria con el rapto de las Sabinas, y está viendo obviamente a Goya, que había visto en el Museo del Prado y cuyas, de algún modo, la abstracción de la lámpara tiene bastante que ver con esta luz del propio Guernica. Existe, por tanto, algo de anacrónico en el propio Picasso. Decide pintar, hace un cuadro, en blanco y negro, pero un cuadro. Y hay este interés por el espacio. Este interés por el espacio es algo que vimos en la exposición Piedad y Terror de Picasso, que luego, digamos, nos ha servido para la colección. Aquí vemos dos piezas, una del 24 que está en el Guggenheim y otra del 25 en la Tate. Vemos que en los dos lados hay, hasta la hora, las pinturas de Picasso eran pinturas de interiores, eran pinturas donde todo estaba al alcance de la mano y, por tanto, de la propiedad, donde no había nada que se les escapase, era algo que estaba en el estudio. A partir de aquí vemos que hay un estudio, pero vemos que se van abriendo ventanas, que está tratando de explicar un mundo, pero, como digo, es un mundo que él ya no reconoce como propio, es un mundo teatral. Vemos que en esta pintura del 24 la mandolina y la guitarra tienen algo de erótico, de sensual, pero vemos que hay unas sombras amenazantes, vemos que el espacio es un espacio que se abre, el suelo se abre hacia el espectador como si fuese casi una escena teatral, y sobre todo vemos la figura de detrás, las tres bailarinas de la Tate, donde claramente este espacio se ha convertido en un espacio amenazante. Vemos que el propio Picasso parece como si quisiera pintar algo que no acaba de saber. Vemos este agujero que atraviesa la figura para representar, este agujero azul, para representar el balcón. Vemos que está su presencia, vemos que hay un perfil a la derecha del cuadro, a la derecha o a la izquierda, me he hecho un lío ya, que es el perfil del propio Picasso. Y vemos, y esto también es algo que hay que tener en cuenta en el Picasso de estos momentos, y es algo que nos sirve para contextualizar, que de algún modo está incluso dudando de las propias herramientas del propio arte, de las herramientas del arte para reflejar este horror. Vemos que en esta figura en blanco y negro de la derecha hay elementos que casi nos recordarían a Mondrian, o incluso en la figura, esta figura sentada que está al lado de las tres bailarinas, que hay elementos que también nos pueden recordar a Mondrian. Pero en este caso es una caricatura. Si no fuera Picasso, tiene algo casi, es borderline, tiene algo casi kitsch, y es ese estar en los límites, esa cosa casi grotesca, esa cosa casi como de caricatura, de ironía, de imposibilidad de reflejar el mundo. Este mundo que se le escapa es algo que obviamente se ve sobre todo cuando ya trata de reflejar el exterior, donde refleja el exterior, y él lo dice en algunas, sobre todo en sus conversaciones con François Gillot, aparecen estos monstruos. La obra de la derecha es una obra de Claude Picasso, la colección de Claude Picasso, una obra inacabada, pero muy importante para Picasso, porque es una figura monstruosa que está como cogiendo al propio artista. De hecho, él habla como estas figuras que te van cogiendo. Y todo este momento de terror de la Segunda Guerra Mundial, con la obra Vertical, que es una obra que hizo cuando murió su amigo Julio González, y en el cual refleja este horror a través, donde el espacio es fundamental. Aquí vemos toda una serie de retratos que son Dora Maar, retratos donde vemos que hay este elemento de opresión. Vemos sobre todo la rodilla del personaje que está como oprimido en el lienzo. Hay un espacio impenetrable. El espacio del cuadro es casi como un espacio de cerrazón, es un espacio que es casi como una cárcel.
o en el Monumento a los Españoles Muertos por Francia, una obra importante, una obra monumental. Y si vemos cómo ha hecho esta especie de alfombra, de nuevo, tiene algo casi como de caricatura, de grotesco, de imposibilidad de representar este mundo. Y de hecho vemos cómo alterna esas obras con El sueño y mentira de Franco o este retrato de la marquesa de Curlo Cristiano, que es claramente que las pinta a principios del 37 y que tiene claramente este elemento de caricatura de grotesco. Esto de ahí que cuando hicimos estas salas, durante bastante tiempo tuvimos en préstamo de largo plazo esta obra extraordinaria de Picabia, la Revolución Española, que claramente refleja este elemento irónico, y vemos como dos figuras que aparentemente tienen poco que ver, de algún modo en algunas cosas sí que lo tienen. Segunda deriva, hay 4 y se van acortando, lo digo por saberlo, de la obra al pabellón. Obviamente era importante situar la obra en el pabellón de la República, que significa situar la obra en los debates de la República, en los debates de la Feria de la Expo Internacional del 37. ¿Cuáles eran estos debates? Por un lado, unos debates que tenían que ver sobre, como en muchas de estas exposiciones internacionales, como la que llevó en el 29 a que se hiciese el pueblo español, sobre la identidad. ¿Cuál es la identidad del pueblo español? Curiosamente, Renao, que había criticado mucho a la educación, al Instituto Libre de la Enseñanza, que habría criticado a toda una serie a lo que él consideraba ciertas ideas no avanzadas o no demasiado comprometidas, recurre, y hemos puesto una foto a Ortiz Echaue, recurre casi a lo opuesto de lo que era él para generar toda una serie de imágenes que reflejen esta idea de algún modo un poco mítica también de lo que es el pueblo español, con toda la serie de fotomontajes, como vemos la española antigua y la española moderna. Este elemento que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la importancia de la educación, que tiene que ver con la importancia del campo, que es algo del folclore, que es algo que es evidente y que tiene que ver obviamente con la propaganda, se reflejaba sobre todo con los fotomontajes de Renao, que de algún modo daban coherencia a todo lo que ocurría en el pabellón, y era algo que, como decía, Picasso tenía en cuenta, aunque Picasso respondiese con sus propias armas. Igual que se tenía en cuenta el hecho de que a partir de los 20 los pabellones, el modo de exponer es importante, no es algo neutro, sino que forma parte del propio, el dispositivo forma parte del propio mensaje, y vemos que el propio Picasso, cuando veíamos aquel dibujo, estaba muy interesado en ello. Este era un tema. Otro tema es la relación vanguardia, pueblo, vanguardia y arte popular. Entonces ahí hemos querido recoger las figuras siempre con este carácter fragmentario, los juegos, digamos, el parkour, ya que estamos en un pabellón, el pabellón es físico, no es algo meramente intelectual, y es este parkour físico, este recorrido que había entre las diversas figuras, algo que de algún modo hemos querido reconstruir o recrear. En este caso, no con la Montserrat, que no es nuestra y no viaja, sino con una máscara de la Montserrat de Julio González, junto a las Lloronas, que dan sentido, obviamente junto al Guernica, junto a Alberto, que era otra figura que estaba y miró, y sobre todo junto a la fuente de mercurio de Calder, que obviamente se destruyó, pero en este caso el propio Sandy Rowe, el nieto de Calder, nos la dejó en depósito permanente mientras que esté con el Guernica, porque para él obviamente había una relación entre el Guernica, entre el bombardeo, entre la pintura relacionada con el bombardeo de la ciudad vasca y las formas de la fuente de mercurio, que de algún modo también cuestionaban el interés que tenían los nazis por el usufructo de las minas de Almadén. Y otro elemento era el realismo con todas sus formas, desde Horacio Ferrer o Bardasano, que es el realismo más soviético, pero también a España, al Gobierno de la República, le interesaba mucho el explicar que España estaba alejada del
de la Unión Soviética, o que no estaba alineada 100% con la Unión Soviética, que se respetaban las libertades, la propiedad privada y que había una tradición propia que para ellos se reflejaba con un personaje que de algún modo, digamos, no comulgaba con todas las ideas y que, como era Solana, y que explicaba esta otra realidad, este elemento que tenía que ver con el barroco y con una cierta tradición, y obviamente la presencia de Goya o con gente, artistas, pintores que trabajaban en esta línea expresionista como Luna, que tenemos al lado de los desastres de la guerra. La tercera deriva es de lo nacional a lo internacional. Hemos visto los materiales, vemos el pabellón y la importancia de situar el debate Guernica en los debates de la época, y luego había obviamente otras discusiones, que era otro contexto, que era la relación entre lo nacional y lo internacional. Sabemos que España en aquel momento es un eje de muchas miradas. Tenemos el Picabia que habíamos visto antes, pero tenemos un tondo extraordinario de Philip Astor, en este caso era un préstamo temporal. Tenemos las medallas de David Smith, y vemos como el conflicto español está interiorizado como uno de los grandes temas del momento, que explica muchas de las cosas que están ocurriendo en los años 30 y luego en los 40, que explica muchas cosas del exilio, y que no tiene que ver meramente con digamos, España como tema, como iconografía, sino el hecho de una serie de debates, los debates del realismo, los debates sobre el papel del artista, los debates sobre también la hegemonía cultural. Aquí hay un microrrelato de André Masson, una pequeña sala de André Masson, que tiene que ver con la importancia que decía antes de Bataille, de Acefal, como se puede ver en estas obras, que está también muy presente en el Guernica de Picasso, y por tanto es fundamental contextualizarlo. Y los debates de la época tienen que ver con el contexto en el cual se encontraba el pabellón de la República, Guernica. Vemos que a la feria, a la Expo Internacional, se entraba por dos pabellones monumentales, dos pabellones que de algún modo estaban ya en una guerra simbólica, como son el soviético y el nazi, dos pabellones que además estaban espiando, se estaban viendo a ver quién iba a ser más alto, cuál iba a tener más empaque, y respecto a este elemento monumental, este elemento que además se difundía por postales, de ahí que cuando lo reflejamos en la colección, lo reflejamos también del modo en el cual se distribuyen, que en este caso es a través de postales. El pabellón español es todo lo contrario. El pabellón español es abierto, es mediterráneo, digamos, no es monumental, tiene una escala humilde, y esto formaba parte de las guerras culturales del momento. Gramsci empieza a ser bastante popular en estos momentos, y son unas guerras culturales que el otro bando también utiliza. De hecho, durante estos años hemos recopilado bastante material, siento no poderlo mostrar aquí todo. Esta es una obra de José María Sert, que estaba en el pabellón pontificio. Obviamente el bando de Franco no tenía un pabellón propio, utilizaron a la iglesia en este caso, y esta es una maqueta de unos de los dibujos, y que tiene, digamos, toda la parafernalia que tendrá ya el franquismo en los años 40. Y que tenía aquí, digamos, dentro de estas guerras, el pabellón de la agricultura que trabajaron Léger y Charlotte Perriand, y el de ferrocarriles que trabajó con Delaunay. Y este mural que también tenemos, con dimensiones muy parecidas al Guernica, y aquí nos vemos este elemento claramente anacrónico de Guernica. Aquí hay un elemento que tiene que ver con el Frente Popular, que tiene que ver con este elemento de progreso, de optimismo, de utopía. En cambio, hay un elemento, esta especie de comunidad de los vencidos, de los derrotados, que es lo que quiere hacer Picasso. Y luego ya, para acabar, la última deriva es del 37 al presente del museo. El presente del museo, que tiene tres factores: el exilio, que de hecho hemos trabajado en la exposición Campo Cerrado, y estamos preparando una exposición sobre Campo Cerrado, era una parte, sobre el exilio, y aquí hay un elemento, la importancia que tiene el Guernica
como elemento cohesionador de muchos de los exiliados que estaban en diversos sitios, el cambio de iconografía de los exiliados, ahí vemos una obra de Alberto, de algún modo muchas de estas obras empiezan a tener elementos casi minerales, casi geológicos, y es como si la historia de los hombres les hubiera fallado, el tiempo de los hombres les hubiera fallado y se refugiaran en el tiempo de las piedras. Vemos obras de Esteban Francés, de Granell, vemos la importancia de autores como o Remedios Varó, como Buñuel, y vemos la centralidad de las vitrinas que tiene que ver con la importancia de la literatura en estos momentos. Este es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver con lo que hemos mencionado antes, que son todos los viajes del Guernica, esta guerra fría, que llevará a lo que es, y es un elemento que estamos desarrollando, al tercer elemento, que es el papel del Guernica como icono de la transición, un elemento que de algún modo nos sirve hoy que la transición, que todo este momento está tan cuestionado, nos sirve para de algún modo interpretar, entender este momento, repolitizarlo, volverlo a la historia, pero desde un punto de vista que lo sitúe con los debates de la época, que cuestione los propios dispositivos y que cuestione al propio museo. Esta es la parte que falta, pero los quería invitar, dentro de 2 años habrá una gran exposición sobre el exilio, a que vengan al Reina Sofía y a que hablemos de esta cuarta y última deriva del cuadro. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Vale, perfecto. Este criterio que ha salido bastantes veces en la presentación que has hecho, que hemos oído el montaje, especialmente en el montaje del Museo de Guernica, entiendo esta idea de, podría ser la palabra, repolitización, si esa idea en realidad puede aplicarse a la totalidad, politización, quizá rehistorización, quizá podría aplicarse a la totalidad de una colección, de un museo. Sí, totalmente, vaya, de hecho, sí, y no solo es a la totalidad de la colección, sino también a la totalidad de las actividades. Antes hablábamos, yo creo que hay una palabra la palabra internacional, que era muy popular en los años 30, ha sido sustituida por globalización, y de hecho la sustitución no es neutra. Lo internacional implicaba elementos agónicos, elementos de antagonismo, elementos de intersticios. Este elemento de la globalización, sobre todo a nivel de bienales, de museos, implica muy a menudo que los contenidos pueden ser más o menos progresistas, pero el dispositivo, la estructura, acaba siendo bastante reaccionaria en el fondo. Y reaccionaria no me refiero solo políticamente, sino también artísticamente. Entonces es un elemento sobre el cual estamos pensando continuamente a nivel de la colección, y aquí he hecho un paseo muy rápido, porque hay muchos microrelatos, hay elementos muy puntuales, pero también a nivel de exposiciones. De hecho, sí que nos falta un mayor elemento discursivo, un poco explicarlo bastante más. Por ejemplo, después del 15M hicimos 3 exposiciones, que eran 3 proyectos sobre el espacio público, sobre la educación, sobre la acción, sobre el monumento, que tenían mucho que ver con lo que estaba ocurriendo, que era un saber realmente útil, era Playgrounds y era
una exposición que hicimos con Maya, un antimonumento, Maya Bachevich en el Cristal, y tenían que ver justamente con esta autocrítica, este repensar el museo en todo momento. Centrándonos en la figura de Picasso, este Picasso de compromiso político, que quizás el Guernica sea el mayor ejemplo, ¿no? El que simboliza ese Picasso más comprometido, que luego también se pudo ver en los cuadros de surgimiento de Corea y tal, pero ¿no crees que este Picasso comprometido político es algo muy acotado en el tiempo, muy concreto, y que el resto de la obra de Picasso sería más una celebración de la vida, o que quizás no estaría tan comprometido? Es posible, sobre todo el Picasso, digamos, durante la Primera Guerra Mundial pasa de puntillas y por tanto estaba en otra cosa. Y en otros momentos no, pero en este momento sí que realmente está muy... Posteriormente, después de la guerra, de la segunda. Después de la guerra, hasta la guerra de Corea, sigue, además, obviamente muy involucrado, iba a los congresos del Partido Comunista. A todo esto, digamos, ya habéis visto que su interpretación es siempre poética, o sea, para él lo importante, también lo he hecho muy rápido, lo importante es cómo trabaja el espacio, lo importante es cómo genera relaciones, no tanto tenía acceso, podía haber hecho cualquier, digamos, figura muy expresiva donde se viese el dolor, y no lo hace, lo que hace es esta especie de espacio común que es, yo creo que es lo que hace que la obra que Guernica sea una obra que nos atraiga una y otra vez. Muy bien, pues muchas gracias.